Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos sobre arquitectura, ciudad y el trasfondo de cómo habitamos este mundo. Yo soy Esmeralda. Yo soy Eunice. Yo soy Asil. Y yo soy Carol. El día de hoy hablaremos de un tema que suena bastante histórico, pero tiene muchísimo que ver con el cómo están organizadas nuestras ciudades actualmente. Exacto, vamos a hablar de los asentamientos urbanos y la organización de estos, pero vamos a enfocarnos en dos puntos importantes. El primero son las villas de Veneto y cuál es su relación con las haciendas mexicanas. Y después hablaremos sobre la ordenanza de Felipe II de 1575, que prácticamente definió cómo se construyeron sus ciudades en la Nueva España. Las características arquitectónicas. Para empezar, nos vamos a dirigir hacia el norte de Italia, en Veneto, en pleno Renacimiento, que es donde surgen estas importantísimas villas, ¿no? Mayormente todas creadas por Andrea Palladio. Estas, más que nada, las principales características arquitectónicas de estas villas son elementos clásicos, como lo que son columnas, frontones, son muy simétricas y ordenadas. Para todo esto pensando con proporciones muy precisas y específicas para mantener un equilibrio y un orden en estas villas. Según Ackerman en The Villa Form of Country Houses, estas villas reflejan ideales, armonía, equilibrio, algo súper relacionado con el tema de la época que era el Renacimiento. Y cuando este modelo llega a México, no hace por seguir el mismo patrón, sino que se adapta a la cultura mexicana. Esto con el punto de que no sea simplemente copiar y pegar, sino que sea arquitectura que se adapte dependiendo a al contexto, ¿no? del lugar. Por ejemplo, en México, que a veces hay algunas zonas que son calurosas, todo esto trata de buscar y adaptarse al contexto del espacio. Y justo hablando de la tipología, es interesante cómo cambia el contexto dentro de México, el cómo se adopta el modelo, pero se adapta al mismo tiempo. Por ejemplo, en las villas del Veneto tienen una organización centralizada con una casa principal y estructuras alrededor. En cambio, las haciendas mexicanas adoptan esta misma idea, pero la adaptan a un esquema más cerrado y defensivo. Acá, según Chevalier, si no lo estoy pronunciando mal, en 1963, en la formación de los latifundios en México, la hacienda se convierte en una unidad autosuficiente, donde la tipología gira en torno a patios, capillas, trojes y espacios de trabajo. O sea, ya no solo estética, también responde a control territorial y producción. Y eso nos lleva a la organización espacial, que es súper interesante, ya que en las villas de Veneto el espacio estaba pensado para integrarse con más paisaje, con ejes visuales, con ese tipo de cosas muy claros y una relación directa con el entorno natural. Pero en México esta logística cambia en su momento, ya que las haciendas se organizan hacia el interior con patios cerrados, muros, una jerarquización muy clara de esos espacios. Según Kluwer, en 1948 en México, esta organización responde tanto al clima como a cuestiones sociales y de control. Es decir, el espacio ya no está organizando las funciones, también organiza poder. Justo esto nos lleva a lo que es el valor, ¿no? Es decir, al cambiar el contexto en el que se encuentra pues esas estructuras arquitectónicas, también cambia lo que pues es su valor, ¿no? Por decir, en México las haciendas representaban lo que era dominio social y económico. Por otro lado, las villas de Veneto representaban el ideal humanista del Renacimiento.
En México una hacienda representa dominio, jerarquía y colonización. Según Bauer, 1969, en Rural Workers in Spanish America, las haciendas funcionaban como microcosmos sociales donde se reflejaban las estructuras coloniales. ¿Qué quiere decir esto? En estas villas podíamos ver los diferentes estratos que se dan precisamente en las colonias. De esta forma podemos ver cómo un modelo europeo se fue transformando completamente debido al contexto en el que se encontraba ahora en México. Ahora pasamos a una escala más grande, la ciudad. En 1575, Felipe II estableció las ordenanzas de Indias, que bueno, estas básicamente eran una guía para fundar ciudades en lo que es la Nueva España. Acá lo importante son los lineamientos principales, donde dice cosas muy importantes. Por ejemplo, te pone dónde ubicar la ciudad, cómo trazar calles, te pone cómo debía ser la plaza principal e incluso la orientación respecto al clima. Estas leyes lo que buscaban era crear ciudades ordenadas, funcionales y fáciles de controlar. Y justo eso tuvo un impacto enorme en la planificación y organización de las ciudades, ya que no se trataba solamente de construir, sino de hacerlo siguiendo los modelos que ellos daban. Las ciudades se diseñaban desde el inicio con la estructura clara, ya sea una plaza, una calle, en cuadrículas o distribuciones. Esto permitió que muchas ciudades de la Nueva España crecieran de forma organizada. Dentro de esto entra lo que es el proceso normativo, es decir, si bien se buscaba que las ciudades tuvieran buena ventilación, buena estructura, buena luz y acceso a todos estos servicios, ¿no? Pero normalmente se priorizaban las zonas del centro de las ciudades. Esto lo podemos ver reflejado inclusive en la arquitectura colonial, que es la que se presenta en México, comparada con la arquitectura europea, ¿no? Que las personas que tenían más dinero eran las que vivían en el centro y eran a las cuales se les priorizaba el acceso a estos servicios. Bueno, y hablando del impacto de la en la traza urbana, todo esto se refleja directamente en la traza urbana. El diseño más famoso es el de Gamero o la cuadrícula, diseños muy importantes en esta cuestión. Este tipo de traza facilitaba la expansión de la ciudad y hacía más eficiente la organización del espacio. Además generaba una lectura de este mismo espacio urbano. También es importante hablar de la configuración del espacio público. Acá lo que es la Plaza Mayor se convertía en el centro de la vida social, política y religiosa. Era un espacio pensado para ser social y estructurar la vida cotidiana. Era, como quien dice, el corazón de la ciudad. Y finalmente todo esto contribuye a la construcción del paisaje urbano, porque si al repetir este modelo en distintas ciudades se genera una identidad urbana, es muy clara en la Nueva España, ya que según los estudios sobre urbanismo, este sistema no solo organizaba el espacio físico, sino también la manera en que las personas lo habitaban. Y bueno, algo interesante de este modelo es que hoy en día se sigue utilizando. En varios centros en México todavía hay estructuras que utilizan este tipo de lineamientos, ¿no? Entonces es curioso cómo de alguna manera todavía seguimos viviendo bajo las ideas del siglo XVI. Finalmente, me parece muy interesante cómo estos dos temas se conectan muy bien. Cómo es que a pesar de que esto surge, ¿no? en Europa
cómo es que trasciende, cómo es que llega hasta lo que es América, específicamente en México, y cómo es que esa influencia pues hizo que se realizaran cambios en las estructuras arquitectónicas, y no solo arquitectónicas, sino también las sociales, de cómo se vive en México. También es importante mencionar que a pesar de que se toma la influencia, cada lugar toma pues lo que le funciona, ¿no? En Europa podemos ver cómo esto representaba el dominio, cómo representaba las ideas renacentistas, y en México era más bien algo impuesto, no era opcional, ¿no? Aunque parece muy bonito todo en cuanto a la historia y la arquitectura, esto pues también fue algo que fue impuesto, y eso hizo que revolucionara toda la forma en la que vivimos actualmente. Y vamos a terminar definiendo los espacios, no solo los espacios, sino también la forma de vida que llevamos nosotros y gran parte de la Nueva España. Exacto, al final no es solo cómo se construyen los edificios, las ciudades, es igual cómo se organiza la vida social dentro de ellos. Y creo que eso es lo importante de entender la historia de la arquitectura y el urbanismo, que no es solo pasado muerto, sino que también es algo que seguimos habitando todos los días. Gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast les haya servido para ver la ciudad de otra manera Y más consciente. Y más crítica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.